Durante siglos, la imagen del vikingo ha estado envuelta en una mezcla de admiración y terror. Su figura se ha utilizado para representar la barbarie, el caos y la fuerza desmedida, y pocos símbolos se volvieron tan icónicos como el casco con cuernos. Sin embargo, la verdad es que ningún guerrero nórdico jamás llevó un casco con cuernos al campo de batalla. Este objeto, tan arraigado en el imaginario popular, fue producto de malentendidos históricos y de una reinterpretación romántica mucho posterior a la era vikinga. Los vikingos que habitaron las regiones escandinavas entre los siglos VIII y XI eran un pueblo práctico. Su equipo de guerra debía ser funcional, ligero y capaz de resistir los impactos del combate. Un casco coronado con cuernos habría sido, por razones obvias, un estorbo. Habría desequilibrado la cabeza del guerrero y ofrecido presas fáciles para que el enemigo lo derribara. Sus verdaderos cascos eran simples y redondeados, a menudo de hierro o cuero reforzado. Algunos incluían protección nasal, pero ninguno adornado con piezas decorativas que pudieran poner en riesgo su eficacia. El mito comenzó a tomar forma muchos siglos después de que los últimos barcos vikingos surcaran los fiordos. En el siglo XIX, Europa estaba fascinada por el pasado nórdico. La arqueología apenas empezaba a descubrir antiguos asentamientos, y un romanticismo nacionalista invadía las artes, la literatura y la ópera. Fue en ese contexto donde nació la imagen que aún persiste hoy, la del vikingo de cuernos fieros, barbudo y brutal. El artista suizo Carl Emil Doppler, encargado del vestuario para la ópera El Anillo del Nibelungo de Richard Wagner, decidió añadir cuernos a los cascos de los guerreros para conferirles una apariencia mística y amenazante. Esa decisión estética, pensada solo para el teatro, cambió para siempre la percepción pública. Los espectadores quedaron fascinados con aquella visión tan poderosa. Poco a poco, la imagen wagneriana del vikingo se reprodujo en pinturas, novelas y más tarde en películas y caricaturas. Lo que nació como una licencia artística se transformó en historia popular, y los siglos de precisión arqueológica quedaron relegados a un segundo plano frente al impacto visual del mito. Pocos se detuvieron a preguntar de dónde venía realmente esa idea. Las excavaciones arqueológicas realizadas en Escandinavia y en antiguas zonas de influencia vikinga no han encontrado ni un solo casco con cuernos. Los cascos recuperados, como el de Geirmundur hallado en Noruega, muestran un diseño funcional y carente de adornos peligrosos. Los arqueólogos concluyeron que estos objetos respondían a una lógica bélica y no a un afán estético. El vikingo se preparaba para la batalla con precisión y eficiencia, no con adornos teatrales. Cada pieza de su armamento tenía un propósito concreto: sobrevivir y vencer. El equívoco se agravó con reinterpretaciones de hallazgos más antiguos. Algunos pueblos nórdicos previkingos, especialmente del período de la Edad del Bronce, usaron cascos ceremoniales con cuernos, aunque no para el combate. Estas piezas tenían un sentido ritual, posiblemente relacionado con cultos solares o con representaciones simbólicas de animales. Con el tiempo, esos restos fueron confundidos con vestigios vikingos, alimentando la fantasía de que los guerreros de Ragnarök marchaban al grito de guerra con imponentes astas en la cabeza. La confusión se mantuvo porque el mito era útil. Servía a fines estéticos, comerciales y narrativos. La imagen del vikingo con cuernos encarnaba una fuerza indómita, casi diabólica, ideal para representar el caos frente al cristianismo o la civilización. En los siglos posteriores, artistas y escritores tomaron esa figura para hablar, más que de los vikingos reales, de los miedos y pasiones de su propio tiempo. Así, el casco con cuernos no fue tanto una mentira como una metáfora perpetuada por conveniencia y falta de rigor histórico. Esta falsa imagen persistió durante la llegada del cine y la televisión. En películas de mediados del siglo XX, los vikingos aparecían con cascos imposiblemente grandes, ceñidos por cuernos que parecían símbolos de su brutalidad innata. Las caricaturas infantiles de las décadas siguientes consolidaron aún más ese estereotipo. Mientras tanto, los historiadores intentaban mostrar una realidad mucho más compleja. Los vikingos eran exploradores, mercaderes y colonizadores capaces de excelentes logros de navegación, arquitectura y comercio. La persistencia del mito demuestra lo poderosa que puede ser la cultura visual para moldear la memoria colectiva. Cuando una imagen se repite lo suficiente, termina reemplazando la verdad.
La sociedad moderna ha integrado al vikingo con cuernos como sinónimo de coraje primitivo. Se ha convertido en un icono comercial, visible en equipos deportivos, marcas de cerveza o videojuegos, todos apelando a esa mezcla de ferocidad y misticismo. Sin embargo, detrás de esos símbolos se esconde un pueblo que supo dominar los mares, establecer rutas con Oriente y crear asentamientos duraderos en tierras lejanas. Comprender el origen de este mito es también entender cómo se fabrican las leyendas modernas. La narrativa necesita héroes y villanos, figuras que encarnen valores extremos. El vikingo fue transformado en ese arquetipo por la fantasía romántica del siglo XIX, un tiempo que prefería la emoción antes que la precisión. En esa época la historia se contaba como epopeya, no como documento, y los cuernos servían para dar grandeza visual a un pueblo que en realidad fue mucho más sofisticado de lo que su fama sanguinaria sugiere. Hoy los historiadores y divulgadores trabajan por corregir la imagen distorsionada. Museos escandinavos y documentales históricos explican que el casco con cuernos nunca existió en la práctica bélica. Las nuevas generaciones están empezando a ver a los vikingos no como monstruos del norte, sino como protagonistas de una época de intensos intercambios culturales. Desmontar el mito del casco es solo el primer paso para entender cuán avanzado era el pensamiento y la organización de esos pueblos. Lejos de perder su misterio, la figura del vikingo auténtico resulta aún más fascinante. Un guerrero sin cuernos, vestido para la eficacia, que combinaba fuerza y estrategia, devoción y curiosidad. Un navegante que recorría mares desconocidos, no en busca de destrucción gratuita, sino de nuevas oportunidades comerciales y territoriales. Conocer la verdad detrás del mito no le quita grandeza, sino que la multiplica, porque muestra que más allá del adorno falso, la historia vikinga no necesita exageraciones para ser extraordinaria. Durante generaciones, las descripciones populares de los vikingos los mostraron como bárbaros cubiertos de barro, con cabellos descuidados y un olor que se percibía antes de verlos. Sin embargo, la investigación histórica ha revelado una realidad completamente distinta. Los vikingos no solo eran conscientes de la higiene, sino que practicaban hábitos de limpieza mucho más avanzados que los de la mayoría de los europeos medievales. Su preocupación por el aseo personal era un reflejo de disciplina, respeto social y orgullo cultural. Los textos de cronistas ingleses y árabes que convivieron o comerciaron con vikingos coinciden en un punto sorprendente. Eran personas limpias. Lavaban su rostro y manos cada mañana, peinaban sus melenas con peine de hueso o madera y cuidaban sus barbas con esmero. Para ellos la apariencia no era mero capricho, sino una forma de mostrar buena crianza y estatus. Un vikingo que descuidaba su aspecto físico era visto como perezoso o indigno del respeto de sus pares. Los restos arqueológicos corroboran esa visión. Excavaciones en antiguos asentamientos escandinavos y colonias vikingas han hallado verdaderos kits de aseo. Pinzas, cuchillas, peines, limpiadores de oídos y hasta pequeñas pinzas para el cuidado del cabello facial. Estos objetos, habitualmente de hueso o bronce, acompañaban tanto a hombres como a mujeres y eran lo bastante comunes como para considerarse parte de la vida diaria. Todo indica que la higiene formaba parte natural de la rutina doméstica, algo que iba más allá de lo decorativo. Cada sábado, según registros históricos, los vikingos realizaban su baño semanal en agua templada. Esta práctica les llevó a desarrollar construcciones de madera para contener el vapor y calentar el cuerpo, similares a las modernas saunas. De hecho, la palabra sábado en lenguas germánicas derivó de baño o día de lavarse en sus costumbres. Mientras gran parte de Europa consideraba el baño un lujo o incluso un pecado ligado al placer corporal, en las tierras del norte el cuerpo limpio era símbolo de vigor y vitalidad. Para mantener su aseo, también empleaban peines con dientes finos y limpiadores metálicos que servían para retirar partículas del cuero cabelludo. Estos objetos aparecían incluso en tumbas, lo que señala su valor simbólico. El cabello largo y bien ordenado era muestra de fuerza y virilidad, mientras que la barba cuidadosamente recortada señalaba madurez y autoridad. Las mujeres, por su parte, cuidaban el cabello con la misma dedicación, trenzándolo de formas elaboradas que requerían tiempo y habilidad, reflejo de su posición y orgullo personal. El contraste con la Europa cristiana de la época era notable. En muchos territorios continentales, el contacto frecuente con el agua se asociaba con la tentación y la impureza moral.
Los monasterios predicaban la moderación incluso en la limpieza, y el baño completo podía ser considerado una práctica pagana. En cambio, los escandinavos mantenían viva la idea de que el cuerpo debía mantenerse fuerte y sano, y eso incluía mantenerlo limpio. Su relación con la naturaleza y sus climas rigurosos les enseñó el valor del equilibrio práctico entre resistencia y cuidado personal. La ropa también reflejaba esa conciencia higiénica. Las prendas de lino usadas debajo de las capas exteriores absorbían el sudor y se lavaban con frecuencia, algo poco común en el resto de Europa medieval. El uso de jabones fabricados con grasa animal y ceniza les permitía limpiar tanto la piel como las telas. Los arqueólogos han encontrado restos de jabón sólido junto a utensilios domésticos, lo que demuestra que el producto era de uso habitual. Un vikingo vestía limpio, olía bien y sabía presentarse ante los demás con dignidad. Y ese cuidado personal influía incluso en las relaciones sociales y amorosas. Las sagas nórdicas, que narraban las gestas heroicas de los vikingos, mencionan más de una vez el aprecio por la apariencia. Se valoraba al guerrero fuerte y aseado tanto como al guerrero valiente. Cuidar el cabello o lavarse el rostro antes de un encuentro era considerado señal de respeto y cortesía. Los malos olores o la dejadez eran motivo de burla, una falta de honor que podía minar la reputación de cualquier hombre libre. Muchos cronistas extranjeros quedaron impresionados por estas costumbres. Un relato árabe del siglo X describe cómo los comerciantes rus, de origen escandinavo, se lavaban todos los días y peinaban sus cabellos rubios antes de negociar. Este testimonio, aunque a menudo exagerado en su tono, confirma que la limpieza era parte visible de su identidad. No era una práctica relegada al ámbito doméstico, sino una señal externa de poder y educación, una forma de imponerse culturalmente sobre los pueblos con los que trataban. En las grandes reuniones festivas o religiosas, la higiene también tenía un papel ceremonial. Antes de compartir un banquete, los anfitriones ofrecían agua para lavar las manos y el rostro, un gesto que simbolizaba pureza y respeto común. La limpieza no era solo física, sino también espiritual. Preparaba al individuo para la interacción social y el disfrute. En los duros inviernos escandinavos, mantener esta costumbre era un acto de voluntad y organización familiar, una muestra más de la disciplina que caracterizaba a este pueblo. El mito del vikingo sucio y salvaje nació mucho tiempo después, al igual que el del casco con cuernos. Provenía de las deformaciones literarias de cronistas cristianos que los describían desde la distancia y con prejuicio. Para esos autores, la limpieza, el orgullo o la libertad de costumbres nórdicas eran signos de paganismo, no de civilización. Así, el hombre que se bañaba cada semana fue retratado como un bárbaro inundado de mugre, simplemente porque su cultura no encajaba con la moral dominante. Hoy sabemos que esa visión estaba profundamente distorsionada. En comparación con muchos pueblos europeos de la Edad Media, los vikingos resultaban casi obsesivos con la higiene. La arqueología, los textos y la lógica del clima nórdico coinciden en pintar la imagen de un pueblo que encontraba en el baño, el aseo y el cuidado corporal una forma de resistencia frente al entorno hostil. Ser limpio era ser fuerte, y ser fuerte era sobrevivir. Reconocer esa verdad nos obliga a reconsiderar la palabra civilización. Los vikingos, tradicionalmente señalados como invasores crueles, se destacaron en prácticas que hoy asociamos con la modernidad y la salud. Su visión de la limpieza no era vanidad, sino respeto por sí mismos y por los demás. En un mundo donde la mugre podía significar enfermedad y debilidad, ellos eligieron otro camino, el de la fortaleza limpia, la apariencia firme y la disciplina cotidiana como reflejo de humanidad. Si hay una imagen que la historia ha deformado tanto como la del casco con cuernos, es la del papel de la mujer vikinga. Durante mucho tiempo se creyó que vivían a la sombra de los hombres, dedicadas únicamente a las tareas domésticas mientras los guerreros partían a conquistar otros mundos. Sin embargo, la evidencia arqueológica y las sagas nórdicas muestran una realidad completamente diferente. Las mujeres vikingas gozaban de derechos y libertades que muchas europeas no alcanzarían hasta siglos después. En la sociedad escandinava la mujer no era una figura pasiva. Aunque la fuerza física de los hombres dominaba el campo de batalla, el hogar y la economía local estaban bajo la autoridad femenina. Ellas administraban las propiedades, tomaban decisiones sobre los cultivos y supervisaban el trabajo de los siervos.
Si su esposo moría o se ausentaba por largos viajes, la mujer se convertía en la jefa de la familia, con poder legal reconocido por la comunidad. Una de las libertades más notables de las mujeres vikingas era la posibilidad de divorciarse. Podían separarse de sus esposos si sufrían maltrato, abandono si el matrimonio no ofrecía los beneficios esperados. Bastaba con declarar la ruptura ante testigos, devolviendo o reteniendo una parte de la dote según las circunstancias. En muchos casos, la ley protegía su integridad económica, lo que les permitía continuar su vida con independencia, sin quedar relegadas a la pobreza o la dependencia familiar. El sistema de dotes y herencias también les otorgaba poder económico. Las mujeres podían poseer tierras, ganado y objetos de valor. Estas propiedades eran respetadas por la ley y podían legarse a los descendientes. En los registros de tumbas vikingas se han hallado joyas, llaves y utensilios que simbolizaban autoridad doméstica, junto a espadas o lanzas que indican estatus social. No eran solo adornos, representaban derechos concretos sobre la casa y sobre la fortuna del clan. Las antiguas sagas nórdicas presentan numerosas figuras femeninas con carácter, inteligencia y determinación. Personajes como Gudrun o Brynhild muestran estrategias políticas, sentimientos complejos y un dominio sobre su destino poco común en la épica medieval. Incluso en los poemas mitológicos, las diosas ocupan lugares prominentes, con poderes que igualan o superan a los de los dioses varones. Esa correspondencia divina refleja un valor social, el equilibrio entre fuerza y sabiduría que definía la cosmovisión vikinga. Los hallazgos recientes han reforzado esta visión. En una tumba descubierta en Birka, Suecia, durante el siglo XIX, los arqueólogos encontraron un cuerpo enterrado with armamento, caballos y emblemas de mando militar. Durante más de 100 años se asumió que pertenecía a un hombre guerrero. Sin embargo, exámenes genéticos modernos confirmaron que era una mujer. Su entierro con símbolos de liderazgo militar desmintió preconceptos persistentes y obligó a reescribir lo que sabíamos sobre el papel femenino en la guerra nórdica. No todas las mujeres vikingas empuñaban espadas, pero su influencia se sentía firmemente. Administraban las granjas mientras los hombres estaban en expediciones, mantenían los vínculos familiares y sostenían las estructuras sociales. También participaban en el comercio, gestionando mercados locales o acompañando a sus esposos en viajes de intercambio. Algunas se convirtieron en terratenientes ricas, auténticas matriarcas cuya palabra pesaba tanto como la de cualquier líder masculino. En la esfera social, las mujeres disfrutaban de libertades insólitas para la época. Podían asistir a asambleas locales, reclamar justicia y participar en decisiones comunitarias. Las leyes islandesas, derivadas del derecho escandinavo, mencionan casos de mujeres propietarias que litigaron en defensa de sus intereses o los de sus familias. Aunque no todas tenían poder político formal, su voz era escuchada, especialmente si representaban familias influyentes. Su reputación personal podía determinar alianzas y pactos entre clanes enteros. El matrimonio, lejos de ser una institución opresiva, funcionaba como un contrato de colaboración entre iguales. Los esposos compartían responsabilidades y la unión se entendía como una alianza económica y social. Si bien el amor romántico era secundario, existía respeto mutuo. Ambos conservaban derechos y obligaciones bien definidos, regulados por la costumbre y la ley. Ese equilibrio convertía al hogar vikingo en una unidad estable, con base en la cooperación antes que en la subordinación. Los extranjeros que interactuaron con los vikingos quedaron sorprendidos por su trato hacia las mujeres. Algunos cronistas árabes escribieron con asombro sobre su libertad para opinar, comerciar o viajar sin supervisión masculina. En comparación, las damas de la Europa cristiana debían someterse a un control religioso y patriarcal mucho más rígido. Mientras en el resto del continente predominaban los matrimonios impuestos, las vikingas podían elegir o rechazar pretendientes si su familia lo aceptaba. Esa aparente modernidad no implica que fuera una sociedad completamente igualitaria. La fuerza seguía siendo un valor masculino, y las jerarquías por riqueza o linaje eran reales. Pero dentro de ese marco, las mujeres tenían poder tangible. Su papel no dependía del capricho de los hombres, sino del respeto legal y cultural que su sociedad les otorgaba. En muchos aspectos, representaban una versión temprana de la mujer libre y capaz, adelantada a su tiempo.
El cristianismo, al expandirse por Escandinavia, transformó progresivamente esta estructura. Las nuevas doctrinas redujeron la autoridad doméstica femenina, priorizando el control masculino y el ideal de obediencia. Con el paso de los siglos, la memoria de aquellas mujeres fuertes se desvaneció bajo la influencia eclesiástica. Pero las ruinas, las sagas y los huesos enterrados siguieron hablando, recordando a generaciones posteriores que hubo un tiempo en que ellas gobernaban su vida con autonomía y valentía. Reconocer la importancia de las mujeres vikingas es recuperar una parte esencial del espíritu nórdico. Ellas no solo acompañaban la historia, la construían. En sus manos estaba la economía, la educación de los hijos y, en muchos casos, la política local. Su legado desmiente el mito del patriarcado absoluto y revela una sociedad donde la libertad individual se extendía más allá del género, marcando una diferencia inesperada en la historia de la Europa medieval. Durante siglos, la palabra vikingo evocó imágenes de saqueos, incendios y violencia incontrolable. Sin embargo, esa visión distorsionada solo representa una pequeña parte de lo que fueron realmente. Los vikingos fueron, ante todo, grandes navegantes, mercaderes y exploradores con una curiosidad infinita. Detrás del mito del guerrero sanguinario existía un pueblo que valoraba el comercio, la exploración y el intercambio cultural tanto como la batalla. Su dominio de los mares fue extraordinario. Las embarcaciones vikingas, llamadas drakar, eran verdaderas obras maestras de la ingeniería naval de la época. Ligeras, resistentes y rápidas, les permitían navegar tanto por aguas abiertas como por ríos estrechos, alcanzando territorios a los que ningún otro pueblo europeo llegaba. Esa versatilidad hizo posible no solo los ataques, sino también los viajes comerciales y culturales que conectaron el norte con el este y el sur de Europa. Desde las costas de Escandinavia, los vikingos extendieron sus rutas hacia lugares impensados. Llegaron al mundo bizantino, al califato de Bagdad, a las costas de Groenlandia e incluso a América del Norte mucho antes de que Cristóbal Colón naciera. Cada destino representaba una nueva oportunidad: comerciar, establecer alianzas o fundar asentamientos. Aunque las crónicas medievales cristianas los pintaron como saqueadores, la arqueología demuestra que sus redes de intercambio fueron igual de amplias e importantes que sus expediciones militares. Los puertos vikingos como Birka, Hedeby o Kaupang se convirtieron en centros comerciales bulliciosos donde las mercancías del mundo se mezclaban. Pieles, ámbar, miel y hierro partían desde el norte, mientras que desde el sur llegaban especias, tejidos y monedas de plata. Estos intercambios fortalecieron la economía vikinga y posicionaron a sus líderes como actores clave en el comercio internacional. En esas ciudades nacía un espíritu mercantil que contrastaba con la imagen violenta que siglos después dominaría las narraciones sobre ellos. El comercio no solo significaba riqueza, sino intercambio cultural. Por medio de sus viajes, los vikingos conocieron religiones, costumbres y tecnologías extranjeras que adoptaron y adaptaron a su modo de vida. En su arquitectura, cerámica y escritura se observan influencias que van desde el mundo eslavo hasta el islámico. Ningún otro pueblo europeo de su tiempo mostró una capacidad tan amplia para absorber el conocimiento externo y hacerlo suyo con tanta eficacia. Los vikingos eran también extraordinarios diplomáticos. En muchas ocasiones preferían negociar antes que combatir, utilizando tratados, matrimonios y promesas comerciales para asegurar sus intereses. A través de la palabra y la astucia, consolidaron colonias en Escocia, Irlanda y Normandía, donde terminaron mezclándose con las poblaciones locales. De esa fusión nacieron nuevas culturas y linajes que transformaron Europa medieval, demostrando que su impacto fue tanto civilizador como militar. Su talento para la navegación era el motor detrás de toda esa expansión. Sin brújulas modernas ni mapas precisos, se orientaban por las estrellas, el color del mar y el vuelo de los pájaros. Construyeron embarcaciones con una precisión matemática sorprendente, balanceando peso y simetría de manera intuitiva. Aquellos barcos podían surcar el Atlántico y remontar los ríos interiores con igual facilidad, lo que les permitió descubrir territorios desconocidos e integrar regiones distantes bajo su influencia económica. También fundaron asentamientos permanentes que servirían de base para el crecimiento de futuras ciudades europeas. En Irlanda, dieron origen a Dublín. En Inglaterra contribuyeron al desarrollo de York. Y en Rusia fundaron pueblos desde los cuales surgiría la futura ruta comercial del Dnieper.
Estos lugares se convirtieron en centros de intercambio que unieron Oriente y Occidente. Gracias a ellos, los vikingos no solo transportaron mercancías, sino también ideas, estilos artísticos y tradiciones diversas. Su búsqueda de nuevas rutas obedecía tanto a la necesidad como a la ambición. El rápido crecimiento poblacional en Escandinavia y la limitación de tierras fértiles empujaron a muchas familias jóvenes a buscar fortuna en el extranjero. El mar se transformó entonces en su camino natural hacia el futuro, una extensión de su territorio más que una frontera. Cada expedición era una oportunidad para reclamar un espacio, aprender del extranjero y regresar con experiencias que fortalecieran el clan. En las sagas y crónicas se menciona el orgullo del viajero, aquel que regresaba con nuevos relatos y objetos exóticos. Esas historias encendían la imaginación colectiva y alimentaban el deseo de seguir descubriendo. El conocimiento adquirido en sus viajes era tan valioso como el botín obtenido. Por eso, las expediciones vikingas combinaron el espíritu aventurero con la visión comercial. Explorar no solo para conquistar, sino también para comprender el mundo. Su influencia se extendió más allá de los mares. En sus contactos con el Imperio bizantino, muchos vikingos sirvieron como mercenarios de élite en la guardia varega del emperador. Esta relación demostraba respeto mutuo, pues los vikingos percibían la disciplina y el lujo bizantino como algo admirable. Aprendieron de esas culturas más refinadas y al regresar a sus hogares trajeron consigo técnicas artesanales, monedas y costumbres que dejaron una huella duradera. El verdadero espíritu vikingo no residía únicamente en la guerra, sino en la exploración. Navegar hacia lo desconocido exigía tanto valor como inteligencia. Saber cuándo combatir y cuándo comerciar era parte de su estrategia de supervivencia. El miedo que inspiraban en sus enemigos fue, en realidad, una expresión de su audacia y su dominio del entorno, cualidades que hicieron de ellos pioneros del mundo medieval. Esta naturaleza dual, la del guerrero y la del comerciante, define su legado más allá de los mitos. Los vikingos fueron puentes entre civilizaciones, mensajeros de culturas distintas que moldearon el rostro de Europa. Su pasión por navegar les enseñó a mirar más allá del horizonte y a comprender que el poder no solo se conquista con la espada, sino también con el intercambio. Entender su historia es reconocer que, detrás del rugido del acero, había una mente curiosa y una voluntad de descubrimiento que transformó el mundo conocido. A lo largo del tiempo, la imagen de los vikingos se ha transformado tanto que a veces cuesta distinguir la realidad de la ficción. Lo que comenzó como la historia de un pueblo navegante y trabajador terminó adornado con exageraciones, malentendidos e intereses políticos. La cultura visual, las religiones y la literatura moldearon un retrato a medida de los temores y fantasías europeas. De esta manera, el verdadero legado vikingo quedó envuelto en una neblina de mitos que todavía pervive en el imaginario colectivo. El proceso de distorsión comenzó temprano, impulsado por los relatos de monjes europeos que sufrieron sus incursiones. Para las comunidades cristianas, los ataques vikingos fueron vistos como castigos divinos o señales del fin de los tiempos. Aquellos cronistas necesitaban enemigos claros para ilustrar la lucha entre el bien y el mal, y los guerreros del norte parecían encajar perfectamente. La brutalidad de las descripciones sirvió para aterrorizar a los fieles y reforzar la autoridad religiosa, elevando al vikingo a la categoría de monstruo pagano. Más tarde, con el paso de los siglos, la figura del vikingo comenzó a cambiar. Durante el romanticismo del siglo XIX, Europa redescubrió su pasado nórdico con ojos nostálgicos. Las antiguas invasiones fueron reinterpretadas como gestas heroicas, y los conquistadores bárbaros se transformaron en símbolos de libertad y orgullo nacional. Ese mismo movimiento que inventó caballeros idealizados y leyendas artúricas, también reinventó al vikingo como un héroe con casco de cuernos, impulsado por la pasión y el destino. La literatura y el arte jugaron un papel crucial en esta reconstrucción. Poetas, pintores y compositores revivieron las sagas nórdicas no para contarlas con precisión, sino para nutrir la imaginación colectiva. En un siglo de cambios políticos y guerras, esos relatos sirvieron para unir a los pueblos escandinavos bajo una identidad común. El legado histórico se mezcló con la mitología, y de esa fusión surgió el vikingo romántico, noble, fiero y trágico a la vez. Con la llegada del siglo XX, el mito adquirió una nueva dimensión. El cine y la televisión tomaron ese material y lo consolidaron en la cultura popular global.
Las artes visuales priorizaron lo espectacular sobre lo veraz, mostrando a los vikingos como gigantes temibles que gritaban y destruían todo a su paso. Los detalles históricos perdieron relevancia, reemplazados por la necesidad de crear héroes reconocibles y comercialmente atractivos. Los medios de comunicación modernos también contribuyeron a este fenómeno. Las marcas comerciales adoptaron símbolos vikingos para proyectar fuerza, coraje o determinación. Los cascos con cuernos y las barbas desafiantes pasaron a decorar equipos deportivos, cervezas, automóviles y videojuegos. Esta apropiación cultural consolidó una imagen uniforme que, aunque falsa, resultó sumamente efectiva para el consumo global. El vikingo se convirtió en logotipo antes que en legado. Sin embargo, esta farsa visual tiene consecuencias más profundas. Al reducir una civilización compleja a estereotipos simplistas, se pierde de vista su verdadero aporte histórico. Los vikingos no fueron meros invasores, sino actores fundamentales en la formación de Europa medieval. Sus colonias se mezclaron con otras culturas, influyeron en sistemas legales y crearon rutas de intercambio que cambiaron para siempre la geografía económica del continente. Comprenderlos desde una perspectiva moderna exige desmontar la ficción que los convirtió en caricatura. De algún modo, puede decirse que los propios vikingos contribuyeron a forjar esa imagen resistente. Su amor por las historias orales, las sagas y los poemas permitió que su memoria sobreviviera más allá de los hechos concretos. En un tiempo sin documentación sistemática, la épica fue su forma de eternidad. Y como ocurre con toda épica, la verdad histórica se mezcló con la exageración poética cada vez que una generación transmitía las hazañas de la anterior. Hoy los historiadores trabajan cuidadosamente para limpiar esa capa de mito, pero lo hacen sin borrar su magia. Reconocer que los vikingos eran comerciantes, legisladores y exploradores no los vuelve menos fascinantes. Por el contrario, les devuelve dimensión humana. Saber que no llevaban cuernos, que se bañaban con frecuencia o que respetaban los derechos de las mujeres los acerca, demostrando que detrás del mito había una civilización disciplinada y asombrosamente moderna. Entender por qué los confundimos implica aceptar nuestra responsabilidad como narradores de la historia. El mito es tan seductor que a menudo preferimos conservarlo antes que enfrentarnos a la verdad. Pero en el caso de los vikingos, la verdad no destruye la leyenda, la completa. Nos recuerda que la curiosidad, la temeridad y la búsqueda de horizontes nuevos no fueron simples rasgos culturales, sino principios universales del espíritu humano. El legado vikingo vive en los valores que inspiraron: la independencia, la exploración y la innovación. Su verdadero triunfo no fue dominar con la espada, sino demostrar que el mundo siempre puede ampliarse más allá de sus fronteras conocidas. Honrar su memoria no consiste en imitar sus mitos, sino en comprender su historia y reconocer que su civilización, con sus luces y sombras, ayudó a construir el mundo en que vivimos. Así, del mito al legado, los vikingos continúan navegando, no ya en mares de agua, sino en los vastos océanos de nuestra memoria colectiva.